Parashá Jucat. ¿Qué es un Hok? ¿Qué significa la frase Jucat HaTorah? Bueno, usualmente la palabra Torah la entendemos como la ley, como la ley. eh, También la podemos entender que es todo el Humash, ¿sí? Y un Hok se entiende como una ley sin razón, una ley que no tiene explicación. Y por lo tanto, las leyes de Para Adumá, de la vaca roja, se convierten en el ejemplo por excelencia de un Hok que no tiene ningún sentido. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar, en este Shur, vamos a seguir una definición alternativa para las palabras tanto Hok, estatuto, y Torah, leyes, que nos ayudarán no solo a dar sentido a los detalles complejos de estas leyes, sino que también nos van a ayudar a descubrir una comprensión más profunda de esta enigmática frase inicial, de esa frase que es Jukat HaTorah. ¿Ok? Recordemos la explicación de la palabra Torah en el shur que vimos de la Parashá Tzab. En ese shur llegamos a la conclusión de que la palabra Torah, al menos en el Sefer Vayikra, se refiere a un procedimiento, es decir, un conjunto de acciones que deben de tomarse o de hacerse para completar un determinado proceso, una serie de instrucciones. Por ejemplo, en la Parashá Sab, Sot Torat Haminja, ¿sí? Esto se traduce como: este es el procedimiento para ofrecer el Korban Minja, porque ese procedimiento detalla cómo los Kohanim deben de ofrecer el Korban. Y de manera similar, Torat HaHatat introduce las leyes de cómo se debe ofrecer el Korban Hatat. ¿Sí? De manera similar, podemos explicar la palabra Torah en la Parashá Pará o en el tema de Pará. Por lo tanto, vamos a comenzar identificando el procedimiento específico al que se refiere la Torah en el capítulo 19 del Sefer Bamidbar, es decir, en el tema de la Pará Adumá. Hay dos procedimientos en las leyes de Tumat Meid. ¿Sí? Ahora, para todos aquellos de ustedes que no están familiarizados con las leyes básicas de Tumat Meid, vamos a repasar algunos conceptos básicos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es Tumat Meid? Primeramente, Tumat Meid es la impureza por cadáver. ¿Sí? De acuerdo con la halajá, si una persona toca o está en la misma habitación con un cadáver, se vuelve manso. Esto es espiritualmente impuro y por lo tanto no se le permite ingresar al patio del templo. Ahora, para liberarse de esta impurificación o de esta impureza, se requiere de un procedimiento especial. La persona que se ha impurificado por cadáver debe ser rociado con una solución de agua de manantial mezclada con las cenizas de la para adumá, de la vaca roja. Ahora, esta aspersión debe de tener lugar después de 3 días y luego nuevamente al séptimo día. Al atardecer del séptimo día en que fue rociado, se convierte en tajor, espiritualmente puro, y luego se le permite ingresar al templo. Como vamos a explicar con más detalle, hay dos procedimientos distintos y por lo tanto torot o leyes que se requieren para completar este ritual de tajara Tumat Beit, de purificación por contaminación de cadáver. Son dos procedimientos. El procedimiento número 1, se deben de hacer las cenizas de la para adumá, de la vaca roja. Y el procedimiento número 2 es rociar estas cenizas mezcladas con agua. ¿Sí? El procedimiento número 1 se detalla en el capítulo 19 de los versos 2 al 9 y el procedimiento número 2 se detalla en el capítulo 19 del verso 17 al 19. Antes de echarle un vistazo más de cerca a estos versos, vamos a mostrar cómo estos dos procedimientos también contienen muchos hukim, muchos estatutos, ¿sí? Pero primero debemos explicar qué es un hok, qué es un estatuto. En realidad,
vamos a ver primero lo que no es un hok. En contraste con la opinión popular, un hok, por definición, no es una ley que no tiene sentido, ¿sí? El hecho de que un hok no siempre tenga sentido puede ser una característica, pero no ciertamente es una definición. Y para aclarar esto, vamos a tomar un ejemplo de una ley con la que todos están familiarizados, que es el Corbán Pesaj. Todo el mundo sabe por qué ofrecemos un Corbán Pesaj. ¿Para qué? Para conmemorar cómo Dios salvó a Am Israel de la 10ª plaga. Ciertamente, este mandamiento tiene mucho sentido, pero para nuestra sorpresa, la Torá se refiere a esta ley como un hok, como un estatuto, y da una razón. Vamos a ver por qué. Nos dice en el capítulo 12, versos 24 al 27 del Sefer Shemot, dice, y debes guardar este mandamiento, el de Corbán Pesaj, como un hok, como un estatuto para ti y tus hijos para siempre. Cuando entres en la tierra que Adonai te dará, guarda este ritual, y cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es este ritual para ti? Diles que es la ofrenda de Pesaj, porque Dios pasó por alto las casas de los Bené Israel cuando hirió a los egipcios. De hecho, no solo el Corbán Pesach, sino todas las festividades del Eterno se definen como Jukim, como estatutos. Un ejemplo, en la Parashá Emor del Sefer Vayikra 23, 14, 21, 31 y 41, se habla con respecto al hecho de que deben de guardarse para siempre durante el ciclo del año. La razón por la cual es bastante simple es que la palabra Hok describe una ley o estatuto fijo. De hecho, el Humash incluso usa la palabra Hok para describir estatutos que no son mitzvot. Por ejemplo, cuando el Sefer Bereshit describe cómo Joseph compró la tierra de los egipcios, se nos informa que no puede adquirir la tierra que pertenece a los sacerdotes, porque es el estatuto, es el Hok de los sacerdotes por Faraón, que coman su porción, ¿sí?, que Faraón les había dado. Y por una razón similar, cuando se requiere que los Bené Israel produzcan cierta producción diaria de ladrillos, el Sefer Shemot describe esa cuota fija como un hok, como un estatuto. Nos dice Shemot 5:14, y los capataces de los Bené Israel los reprendieron diciendo, ¿por qué no completaron su cuota para hacer ladrillos como antes? ¿Por qué no completaron hokhem, su cuota? ¿Sí? Ahora notemos también cómo Yirmiyahu se refiere a las leyes de la astronomía, es decir, los ciclos constantes e inmutables del Sol y la Luna alrededor de la Tierra como Jukot, Shamayim, Baaret, ¿sí? Esto lo pueden ver en el capítulo 33, verso 25 del Sefer Yirmiyahu, ¿sí? Y por esta razón las festividades de la Parashá Emor se conocen como Jukim, como estatutos, porque se celebran regularmente una vez al año según el calendario solar agrícola. Y una vez más, un hok implica algo constante que no cambia, implica un estatuto. Por lo tanto, con respecto a Tumat Meid, hay pureza por cadáver, la ley de que una persona que toque un cadáver se vuelva impura durante 7 días definitivamente debe de considerarse como un hok, como un estatuto, porque es una ley que nunca cambia, que permanece constante, ¿sí? Según esta definición, un hok, un estatuto, puede ser lógico, pero no tiene por qué serlo. Ciertos hukim, ciertos estatutos, pueden estar más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, encontramos algunos hukim que son bastante lógicos, mientras que otros no lo son. Y sin embargo, una ley no lógica, no define a un hok, no define a un estatuto. En contraste, un mishpat, como su nombre lo indica, es un juicio basado en la razón. El concepto mismo de un mishpat, de un juicio, se relaciona con una decisión o sentencia que debe tomarse entre dos reclamos, ¿sí?, o entre dos partes. Por lo tanto, la Torá se refiere a todo el conjunto de leyes civiles relacionadas con daños, etcétera, etcétera, que vemos en los capítulos 21 al 23 de Shemot como mishpatim, ¿sí?, como juicios. Ahora, con este trasfondo
vamos a ver a través de este tema de Pará Adumá e intentaremos identificar con mayor precisión dónde encontramos una Torah, una ley, y dónde encontramos un Hok, un estatuto, y cómo se relacionan entre sí. A medida que vamos a ir viendo esto, notaremos cómo el capítulo se divide claramente en dos mitades, de acuerdo con los dos procedimientos que mencionamos anteriormente. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Sí? Podemos explicar este concepto de Torah como un procedimiento. ¿Sí? Para esto vamos a tomar la palabra receta como ejemplo. Una receta exige un procedimiento determinado para lograr un objetivo determinado. Es decir, una receta de bizcocho requiere que tomemos huevo, harina, agua, azúcar, mezclarlos, hacer una masa, hacer la forma de los bizcochos, hornearlos, y etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Los bizcochos. Y por lo tanto, esta tarjeta la tarjeta de la receta se titula bizcochos o receta para bizcochos. De manera similar, el tema de Pará Adumá nos informa de la receta adecuada, es decir, la Torah para hacer las cenizas, para efectuar la mezcla de las cenizas de la vaca roja. ¿Sí? Ahora, procedimiento número 1 y sus estatutos y sus hukim. Recordemos que nuestro primer procedimiento, Torah, define cómo se debe de preparar el Efer Hapará, o sea, las cenizas que luego se usarán para rociar. Notemos que en el capítulo 19, versos 2 al 6, se describe el primer conjunto de procedimientos necesarios, o sea, se describe la receta para hacer este Efer para estas cenizas de la vaca roja. ¿Sí? Nos dice, en el verso 19, del verso 2 al 6, nos dice, toma una vaca roja sin defecto, dásela a Eleazar, que es el sumo sacerdote junto, quien debe sacrificarla fuera del campamento. Rocía la sangre de la vaca roja 7 veces frente a la entrada del Ogel Moel, quema el cadáver de la novilla junto con ramas de hisopo y cedro hasta que se convierta en cenizas. Hasta que se convierta en cenizas. Ahí ya se realizaron las cenizas. ¿Sí? Ahora que las cenizas que ya han sido preparadas, la Torah nos informa de dos hukim, de dos estatutos especiales que acompañan este proceso. ¿Sí? En el mismo capítulo 19, del verso 7 y 8 nos dice, el Cohen que realiza este procedimiento se vuelve impuro. Ese es un hok, es un estatuto. Por lo tanto, debe de lavar su ropa y permanecer impuro hasta la noche. ¿Sí? Y luego dice en el 8, el Cohen que quema el animal se vuelve impuro, también es un hok, y debe lavar su ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y luego se continúa con las etapas finales de este procedimiento. Capítulo 19, versos 9 al 10. Dice, una persona limpia debe recoger las cenizas y almacenarlas fuera del campamento. Esta es en realidad la etapa final del procedimiento, es decir, parte de la Torah. Y esta persona que recoge las cenizas también se vuelve impuro, al igual que los otros dos. Eso es un hok. Y por lo tanto, encontramos que este procedimiento específico de hacer las cenizas va acompañado de varios hukim, de varios estatutos especiales. Hay que tener en cuenta como estos estatutos, aunque no son una parte integral del procedimiento, son una consecuencia directa y por lo tanto deben de definirse como hukim, como estatutos relacionados, pero no como parte integral de la Torah, de las instrucciones para realizar las cenizas de la vaca roja. Para probar estas definiciones debemos echar un vistazo más de cerca al último pasuk, al último verso, ya que explica el propósito de este procedimiento. Es decir, para estas cenizas se debe utilizar para el estatuto, para el hok de Tumat Meid, para el estatuto de impureza por cadáver. ¿Sí? Y esto lo vemos en el capítulo 19, versos 10 al 13. La persona que recoge las cenizas debe de lavar su ropa
y estas cenizas deben de ser usadas para los Bene Israel para un Jucat Olam, un estatuto eterno, ¿sí? Es decir, el Jok o el estatuto de aquel que toca un cadáver se convierte en impuro durante 7 días. Si se le rocía el tercer día y séptimo día se convierte en puro, si no permanecerá impuro. Y si entra en el Mikdash, debe de ser decortado de Israel. Estos pesukim terminan la primera sección de este tema de la parasha, o de este tema de la para Adumá. Ahora que el sefer, que las cenizas están preparados, o la mezcla de las cenizas están preparadas, estamos listos para discutir el segundo Torah, el segundo procedimiento que se encuentra en este capítulo, es decir, los detalles precisos de este proceso de aspersión, conocido en hebreo como Torah HaHasaj, ¿sí? Ahora, el procedimiento número 2 y sus hukim, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento número 2? Es el proceso de aspersión. Vamos a hacer un vistazo ahora al capítulo 19, verso 14. Notemos cómo este pasuk, a primera vista, parece contradecir toda la definición que hemos hecho de Torah, ¿sí? De procedimiento. Y esta es la Torah, una persona que muere en una tienda, todo en la tienda se vuelve impuro durante 7 días. Y cualquier vasija abierta también se vuelve impura, etcétera, etcétera. Con base en nuestras definiciones anteriores de Jok, estatuto, y Torah, procedimiento, esta ley de cómo se contrae uno impureza por cadáver debe de considerarse un Jok, un estatuto, porque describe una ley establecida que nunca cambia. Y aquí surge una pregunta, entonces, ¿por qué el verso 14 del capítulo 19 introduce esta ley como una Torah, como un procedimiento? Bueno, la respuesta es bastante simple. Si uno lee cuidadosamente el siguiente conjunto de versos, de versículos, queda claro que la frase Sos HaTorah en el verso 14 está introduciendo el procedimiento que se define más adelante en los versos 17 al 19. O en otras palabras, necesitamos agregar la palabra por en el 14, es decir, ¿sí? Lo cual está implícito en ese contexto. De esta manera, los versos 14 al 16 deben de traducirse de la siguiente manera. Esta es la Torah para, ¿sí? Debe de agregarse la palabra en lugar de la palabra por, la palabra para, ¿sí? Y aquí es donde ya toma un poco más de sentido. Esta es la Torah para, o este es el procedimiento para el caso cuando una persona muere en una tienda, entonces todo en la tienda se vuelve impuro. Y para cualquier vasija abierta en esa tienda, o para cualquier persona que tomó o tocó un cadáver en el campo, o huesos, o tumba, ¿sí? Que esto también los convierte en impuros. Entonces, para cualquiera de estas personas u objetos impuros, debemos de tomar de las cenizas de la vaca roja, ponerla en una vasija con agua, ¿sí? Y realizar el procedimiento 2. Se hace la mezcla y se realiza el procedimiento número 2, es decir, Torah Hazaj, ¿sí? El proceso de aspersión, como lo vamos a ver en el verso 18 del capítulo 19. Dice, una persona que es tajor, que está limpia, tomará una rama de hisopo, la mojará en el agua mezclada con las cenizas y luego la rociará sobre, ya sea la tienda, los vasos o sobre la persona que tocó los huesos o que tocó un sepulcro o que se impurificó por cadáver. Este procedimiento, como se describe en el capítulo 18, fue introducido por primera vez por la palabra Sos HaTorah. Este es el procedimiento, ¿sí? El siguiente verso, que es el 19, informa de que este procedimiento debe repetirse tanto en el tercer día como en el séptimo, ¿sí? Ahora, los hukims del procedimiento número 2, los estatutos del procedimiento número 2. Este segundo procedimiento, al igual que el primero, también va acompañado de ciertos estatutos consecuentes. El que rocía el agua se vuelve impuro, y cualquiera que toque esta agua también se vuelve impuro. Es decir, impuro por un día, debe de lavar su ropa y luego se convierte en puro al atardecer. Debemos de notar cómo ambos procedimientos, el 1 y el 2, llevan consigo hukims, llevan consigo
estatutos consecuentes muy similares, es decir, cualquiera que esté involucrado en este proceso de hacer las cenizas de la vaca roja o de rociarlo sobre otra persona se vuelve impuro. Jucat Torah. Ahora, con base en estas definiciones podemos sugerir una explicación para la frase inicial de Jucat Torah, que introduce estas leyes en el verso 1 del capítulo 19. Como hemos mostrado, este capítulo contiene muchos jukim especiales que se relacionan con la Torah, ¿sí? Procedimiento de impureza por cadáver, es decir, 1, hacer las cenizas y 2, rociar el agua con las cenizas. Cada uno de estos procedimientos lleva jukim, estatutos especiales que acompañan a estos procedimientos. Todos los jukim especiales tienen un denominador común. Cualquier persona involucrada en estos procedimientos para limpiar a alguien que es impuro, esta misma persona se vuelve impuro. Y este extraño este extraño estatuto de que al hacer que alguien más se vuelva puro, eso te va a convertir en impuro, es un estatuto heredado, es un hok de este procedimiento, de este Torah. Por lo tanto, este puede ser el significado técnico de la frase introductoria Jucat HaTorah, es decir, el hok, el estatuto en el que todos los involucrados se vuelven impuros y el procedimiento requerido para limpiar la impureza por cadáver. Y claramente, este hok o este estatuto parece negar toda lógica. ¿Por qué la persona involucrada en el proceso de hacer que otra persona impura se convierte en pura, se vuelve impura? Por esta razón, este hok específico se convierte en un ejemplo clásico de una ley que no tiene sentido. Pero sin embargo, esto no significa que la definición de un hok, de un estatuto, sea una ley que no tiene sentido. Como ya vimos anteriormente, un estatuto, un hok, es una ley establecida. Los estatutos no tienen que tener sentido, pero ciertamente está bien si lo tienen. Una explicación similar de estatutos lo encontramos con el Rambam en su sección final del Sefer Abodá, en Hilhot Meilá. Ahí Rambam diferencia entre Jukim y Mishpatim. Dice Rambam, los Mishpatim son leyes cuya razón es evidente y el beneficio de guardarlas es evidente en este mundo. Por ejemplo, la prohibición de robar o de asesinar o de honrar a los padres. Mientras que las Jukim, los estatutos, son leyes cuya razón no es evidente. Y las leyes de Korbanot caen bajo la categoría de Jukim, de estatutos. Ahora, hay que tener en cuenta los ejemplos que usa Rambam para Mishpatim: robar, asesinar, honrar a los padres. Y aunque estos misbots en la Torah se basan en una lógica muy obvia, ¿sí? Porque incluso sin la Torah, la mayoría de las sociedades establecen leyes similares porque se basan en el sentido común. Pero por el contrario, los Jukim, los estatutos, son decretos divinos y como tales no necesariamente deben de basarse en ninguna razón obvia. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que el Rambam exige que hagamos todos los esfuerzos posibles para comprender la razón de Dios para los Jukim también, ¿sí? Nos dice el Rambam, es apropiado que uno debe de contemplar las leyes de la Torah para entender su razonamiento lo mejor que pueda. Pero si encuentra una ley que no entiende o que no tiene sentido para él, no debe concluir que son menos importantes, sino que debe de guardarlos y tratarlos con el mayor respeto. Y aunque los Jukim, por su propia naturaleza, no tienen que tener sentido, Rambam implora que hagamos todos los esfuerzos posibles para tratar de entenderlos. Cierto estatuto debe relacionar esta falta de comprensión con su propia incapacidad para comprender la infinita sabiduría de Dios, en lugar de concluir que ese hok no tiene ningún propósito, ¿sí? Dice el Rambam, dice, dice en esta alhaja final que los corbanos son un ejemplo clásico de Jukim, de estatutos. Sin embargo, en su Moreh Nevukhim se esfuerza por explicar la razón y la lógica de todos y cada uno de los tipos de corbanot. De hecho, Rambam afirma que si tuviéramos conocimiento
de todos los diversos tipos de Abodá Zará que existieron en el tiempo de Yetziat Misraim, podríamos entender la razón de todos los Jukim de Korbanot. ¿Sí? Si pudiéramos saber, conocer todos esos diversos tipos de idolatría que existieron en los tiempos que que el pueblo de Israel estaba en Misraim, vamos a poder entender todos esos estatutos acerca de los Korbanot. Y ahora, esta dialéctica en la que por un lado debemos aceptar ciegamente todos y cada uno de los estatutos de Dios, aunque no los entendamos, pero al mismo tiempo se nos anima a hacer todos los esfuerzos intelectuales para tratar de comprender su razón, es un ejemplo del desafío de nuestra fe en Dios. ¿Sí? Tanto en el judaísmo como en nuestra vida, nuestra fe en Dios solo puede ser realzada por nuestra constante búsqueda de la razón y de la verdad. Shalom.